Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a las organizadoras de este seminario, jornada, Eva y a Laura, muchas gracias por invitarme, por darme la posibilidad de estar aquí. Permitidme, antes de comenzar, no una, sino dos excusaciones non petite. Espero haber acertado. No, dice que no. Las desinencias. En primer lugar, para ajustarme al tiempo, me apoyaré en la lectura de mi intervención y, en segundo lugar, a diferencia de los compañeros y compañeras aquí presentes, yo no soy un especialista en la obra de Altamira, he de decirlo. Así como dijo Wojtyla en su primera conferencia, si sbaglio mi corrigirete, ¿no? Si me equivoco me vais a corregir, ¿no? Pero sí que encontré a Altamira estudiando precisamente al segundo de los dos autores que aquí presento, que es Benedetto Croce, durante mi tesis, preparando mi tesis doctoral. Sin embargo, es precisamente a raíz del estudio, ¿no?, de la hispanística de Croce que pude descubrir una afinidad, tanto de facto como analógica, conceptual, entre él, es decir, Croce, y el sabio alicantino. Sobre esta afinidad versará mi intervención, que paso a exponer brevemente, confiando en vuestra paciente y generosa atención. Vidas paralelas, Altamira y Croce. Abusado quizás de este lema, de esta expresión plutarquiana, porque entre Altamira y Croce existe una serie de similitudes y coincidencias notables, tanto en el plano biográfico como en el intelectual. Un pequeño divertissement, como dirían los franceses, a través de la inteligencia artificial he unido a estos dos, Altamira y Croce, en una de las estancias de Palazzo Filomarino, que es la actual sede de la Biblioteca Croce. Fue residencia durante toda su vida de Benedetto Croce, que era un hombre muy pudiente. Entonces, un palacio espectacular, justo al lado del Gesù Nuovo, que hospeda hoy el Istituto Italiano per gli Studi Storici y la Fondazione Benedetto Croce, con su biblioteca, que es preciosa, y esta es realmente una de las estancias, ¿no?, de las salas de la biblioteca. Y aquí juntos, ¿no? Aquí, y ya está, ya paro. La biografía. Decía vidas paralelas. Ambos, curiosamente, nacieron en 1866 y fallecieron con apenas un año de diferencia. Altamira en 1951 y Croce al año siguiente, en 1952. Los dos desarrollaron una destacada actividad política marcada por su compromiso liberal, se ha repetido esta mañana. Croce fue senador del Partito Liberal Italiano desde 1910 hasta, con algunas interrupciones que sabemos, hasta 1952, mientras que Altamira fue elegido senador por la Universidad de Valencia, si no me equivoco, en 1916, también por el Partido Liberal. Su actitud frente a los totalitarismos también muestra un paralelismo significativo. Croce se posicionó abiertamente contra el fascismo, si bien, inicialmente no tanto, pero luego ya sí que firmó el Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas, y definió el fascismo como enfermedad moral. Y como es sabido, Altamira, por su parte, se exilió tras la Guerra Civil Española. En el ámbito intelectual, ambos fueron historiadores que reflexionaron sobre el método histórico, el concepto de historia, y se dedicaron al estudio de la historia moderna. La italiana, se entiende, Croce, y la española e hispanoamericana, Altamira. Además, los dos fueron críticos literarios, también se ha recordado esta mañana. Eso sí, Croce no publicó ninguna novela, ningún relato, si bien relató, con una clara intención de estilo, leyendas napolitanas. En cuanto a la obra, aquí tenéis listadas una serie, ¿no?, de obras de Altamira y Croce, obras históricas y que versan sobre el método histórico, el concepto de historia. Bien, en el caso de Altamira, su obra más representativa, sin duda, es Historia de España y de la civilización española, publicada en 1902, mismo año de la publicación de la Estética de Croce. Altamira aborda aquí una concepción global de la historia, concebida como un proceso unitario y total, centrado en el desarrollo de la civilización española, que es el concepto clave, ¿no?, del libro, se entiende. Esta visión se complementa con otros escritos teóricos, como la enseñanza de la historia, filosofía de la historia y teoría de la civilización, entre otros, entre muchos otros. La concepción de historia total tiene cierto eco en la concepción historiográfica de Croce. Baste con leer el título completo de una de sus obras más relevantes, que es Storia dell'età barocca in Italia, Pensiero, poesía, literatura, vita morale, de 1928, este libro en concreto. Croce, por su parte, desarrolla una visión radicalmente historicista, especialmente en teoría e historia de la historiografía,
que es el último eslabón que cierra la filosofía del espíritu, ¿no? Que empieza con la estética de 1902, continúa con una lógica, una filosofía de la práctica económica ed ética y cierra en 1917 con esta teoría storia de la historiografía. En la storia come pensiero e come azione, como pensamiento y como acción, Croce defiende una historia viva, actual, inseparable del presente, desde el que se interpreta, y llegaría a decir que toda historia es actual, es decir, es historia contemporánea. Rechaza la filosofía de la historia como concepto y como disciplina, porque es entendida también como sistema abstracto. Crítica que ya había anticipado en su ensayo Lo vivo y lo muerto en la filosofía de Hegel. Ambos autores, Croce y Altamira, comparten desde perspectivas distintas una preocupación por el valor formativo y ético de la historia. En Croce, esta dimensión se entrelaza con ideas afines a las de otro gran intelectual decimonónico, que es Emilio Castelar, especialmente en torno al concepto de libertad, que es clave en la concepción historiográfica e histórica de Croce. En cuanto a la crítica literaria, aquí tenemos a la izquierda Altamira, a la derecha Croce, algunas obras. Altamira concebía la crítica literaria como un acto educativo, se ha dicho también esta mañana, coherente con el ideario regeneracionista. Defendía la función social de la literatura y en particular valoraba la novela, el género, la novela como el género más significativo de su época, por su capacidad de reflejar el alma colectiva. Su concepción de la literatura está estrechamente ligada a su idea del valor ético y social de la historia, la otra disciplina. Y a diferencia de Croce, Altamira no propone una teoría literaria más o menos sistemática, ni lo pretende, eso está claro. Sus textos, de carácter más bien impresionista, se centran en autores y obras concretas, y fueron publicados inicialmente en prensa y luego recogidos en volúmenes, y aquí tenéis algunos títulos. Croce, en cambio, es ante todo un filósofo de la estética, un teórico de la literatura, y la literatura es el arte que más le interesó, quizás la única que le interesó realmente. Su influencia fue decisiva en la crítica e historiografía literaria durante toda la primera mitad del siglo XX, hasta los años 50 más o menos, ¿no? 60 incluso. Su obra central, lo hemos dicho, es la estética como scienza dell'espressione linguistica generale, ciencia de la expresión y lingüística general, es decir, la expresión es el concepto clave, diría que toda intuición es expresión. Es un concepto heredero del pensamiento estético de los grandes barrocos, por ejemplo, de Gracián, español, de Giambattista Vico, italiano. Otro gran libro muy influyente, bueno, el Breviario de Estética, que es como, ¿no?, un resumen de su concepción estética y teórico-literaria, se ha citado también esta mañana, lo ha citado el profesor Ferri, otro gran libro es La poesía, ¿no?, Introducción a la crítica e historia de la poesía y de la literatura, de 1936. La crítica literaria de Croce es esencialmente estética, juzga las obras por su fuerza expresiva, no por su moral, utilidad o ideología. Plantearía además una conocida polémica acerca de la necesidad y existencia de los géneros literarios. Bueno, a diferencia de un hispanismo manifiesto de Croce, no tenemos un italianismo, digamos, de Rafael Altamira. En cambio, se advierte en Altamira un marcado interés por el mundo hispanoamericano, y lo sabemos muy bien, que no se dio en la obra de Croce, curiosamente. Como es sabido, el americanismo de Altamira fue muy activo, atento a los vínculos culturales entre España y América. En cambio, el hispanismo de Croce se limita al ámbito peninsular, sin mostrar un interés particular. Yo diría que no habla casi nunca de Hispanoamérica, sino solo de literatura española, ¿no?, peninsular, podríamos decir. El hispanismo de Croce, bueno, aquí tenéis algunos títulos, quizás la obra más importante es La España nella vita italiana durante la Rinascenza, que es de 1917 y que recoge todas las publicaciones anteriores, sobre Gracián, sobre la literatura española en Nápoles, sobre la corte de Alfonso el Magnánimo, y luego ya una segunda fase de su hispanismo, los años 30-40, donde, bueno, pues escribe sobre los grandes clásicos de la literatura española, sobre los romances, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, Don Quijote, entre otros. Mario Zambrano, en un luminoso artículo sobre Croce, lo inserta en una tradición mediterránea, en la que la ciudad vivida, Nápoles, que es topos, clave de la tradición hispano-italiana, se entiende, es expresión de un mundo abierto y universal. Ahora bien, ¿fue Croce solo un hispanista o también un hispanófilo? Muchas veces las dos cosas pueden ser distintas. A esta pregunta contesta Unamuno, quien hizo traducir, más bien, a Sánchez Rojas, la estética de Croce en 1912 y la prologó muy bonito, de hecho.
En una reseña, no en el prólogo, sino en una reseña de la España, en la vida italiana durante el Renacimiento, la Rinascenza más bien, polemiza con Croce por su referencia a la siempre desafortunada España. Aún así, Unamuno reconoce en él a uno de los hispanistas más eminentes de su tiempo y lo incluye junto a figuras como Eugenio Mele, Arturo Farinelli y Giovanni Papini. Con Eugenio Mele, precisamente, Altamira se carteó, y con Farinelli también. El italianismo de Altamira, más bien Altamira e Italia. Sabemos que estuvo en el Congreso Histórico Internacional celebrado en Roma, muy importante, en 1903. Hizo una crónica de este congreso en Nuestro Tiempo, un artículo publicado titulado Cosas de Italia. En este artículo se queja del desconocimiento de los italianos de la cultura y literatura española, 1903. En 1904 le fueron otorgados por el rey de Italia una credencial, un diploma y una insignia que le acreditaban como oficial de la Orden de la Corona de Italia. Me podrán confirmar este dato. Y luego ya artículos italianistas. Bueno, en Cosas del Día, eso es, Crónicas de Literatura y Arte, que es un volumen que recopila artículos publicados anteriormente. Tenemos un texto que se llama Lecturas italianas, que también vuelve a quejarse, digamos, del desconocimiento de los italianos de la literatura y cultura españolas. Luego ya dos artículos sobre una figura que todos conocemos, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, poeta. Miguel Ángel poeta, que también Miguel Ángel fue un gran poeta. Bueno, en cuanto al Altamira traducido al italiano, yo he encontrado solo una traducción, que es de la obra más importante de Altamira, Storia de la Civiltà Spagnola, que se tradujo unos años después, en 1935, en Milán. Si bien he encontrado también en el catálogo SBN italiano, he encontrado también dos referencias más, que creo que son extractos de la Storia de la Civiltà Spagnola, y se publicaron en un libro, una historia de muchos tomos, sobre la Edad Media, ¿no? Historia del mundo medieval ya en 1980, es decir, que Altamira se seguía leyendo también en los 80, por lo menos, ¿no? Una figura muy importante para incluirlo en esta obra, ¿no? En este proyecto editorial. Bueno, vamos ahora ya, para ir concluyendo, otra recreación más, ahora ya Altamira en color, en la misma habitación de Croce. Del Palazzo Filomarino, se entiende. En el archivo de la Fundación Biblioteca Benedetto Croce de Nápoles se conservan 45 cartas enviadas por Rafael Altamira a Croce entre diciembre de 1894 y enero de 1929. Yo las consulté en su día, pero en su mayoría se trata de postales breves, no son cartas, ¿no? En las que Altamira confirma la recepción de libros que Croce le enviaba. En el marco de un intercambio bibliográfico sostenido a lo largo de décadas. De hecho, podemos encontrar en la Biblioteca Croce, que es preciosa, podemos encontrar algunas obras, ¿no? En español y también la traducción italiana. La última, Storia di Civiltà Spagnola, y luego ya cuestiones de historia, la enseñanza de historia y arte, del que vamos a hablar enseguida, historia de España, entre otras. Y luego ya algunos opúscoli, es decir, separatas, que le enviaba Altamira, entiendo que sí, el mismo Altamira le enviaba, entonces, bueno, pues ahí tenemos fichas que dan fe, ¿no? Son todos artículos sobre historia del derecho, o aquí tengo los títulos, o centrados a estos artículos en cuestiones de filosofía política, de derecho internacional, en particular sobre la constitución del Tribunal de Justicia Internacional, que le interesaba mucho a Benedetto Croce, ¿no? Este proceso. Por el momento no he localizado correspondencia de Croce a Altamira, decir la respuesta, pero bueno, tendré que investigar más, se entiende. En cuanto a la relación conceptual entre los dos, hablamos de historiografía y estética, ya vamos concluyendo. Rafael Altamira conocía bien la obra filosófica de Croce, ya lo sabemos, lo hemos demostrado, creo, especialmente su teoría juvenil de la historia, desarrollada en la conferencia, ahí tenéis el título, La historia reducida bajo el concepto general del arte, que es una conferencia que da en la Academia Pontiniana nuestro Croce en 1893 y se publica. Y Altamira reseña esta obra. Reseña la segunda edición del 96, ¿vale? En esta obra, Croce sostiene que la historia no es una ciencia, sino una forma de arte. Una reflexión polémica, ¿no? No explica leyes generales, sino que narra lo particular, lo real, es decir, lo interesante, que es categoría clave, ¿no?
Para Croce lo histórico y lo artístico se funden en el objeto. Lo bello se identifica, por lo tanto, con lo interesante y con lo histórico. Aunque Altamira no comparte del todo esta posición en la reseña, evita refutarla directamente y se limita a señalar cómo esta concepción puede influir en el estilo de la escritura histórica, es decir, de la historiografía, ya sea en su vertiente retórica, como en los humanistas del Renacimiento, o en la moderna historiografía científica. Esta idea de la historia como narración de lo interesante guarda relación con su propia práctica crítica, donde lo bello y lo histórico se entrelazan en el análisis literario. En ese mismo volumen, Altamira demuestra también conocer otra disertación croceana de esos años, en torno al concepto de historia de la cultura, del 98. Y hablemos, bueno, la diapositiva es la misma, pero yo hablo y acabo, de estética. En 1906, Rafael Altamira publica en el primer número de la revista Cultura Española una nota bibliográfica sobre la edición francesa, la traducción francesa de la estética de Croce. Ya hemos recordado que el libro se publica en el 12, ¿no?, en español. En esa reseña, Altamira subraya el papel central que para Croce desempeña la estética en la fundamentación del conocimiento histórico. Identifica como núcleo de la teoría croceana la idea vickiana de Giambattista Vico, este autor del 18, de una lógica de la imaginación. Años más tarde, Altamira volverá a citar a Croce en diversos textos, insistiendo en su particular concepción de la historia, cómo no. En un artículo publicado en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en el 1936, destaca la postura singularísima, la define, del filósofo napolitano. Para Croce, la historia es una forma de conocimiento, pero no una ciencia, vuelve a repetirlo, sino una creación espiritual, ahora dice, enmarcada en su idea de arte, y ya lo hemos recordado antes. Altamira transcribe y comenta un fragmento clave donde Croce sostiene que la representación no es un simple hecho psicológico, sino una creación espiritual comparable al concepto lógico, que implica juicio, claridad y discernimiento. De ahí que no pueda fundarse una teoría historiográfica sobre la sola lógica abstracta. Es necesaria una lógica de la intuición, diría Croce. Y ya por último, como un colofón, Croce en el mundo hispanoamericano a través de Altamira. Para concluir, quisiera recordar una anécdota reveladora que ilustra, más allá de ciertas diferencias, la influencia que ejerció la lectura de la obra de Croce en la obra académica y científica de Altamira, especialmente su proyección americana. En el viaje que acaba de comentar Ignacio, durante sus numerosas estancias en Hispanoamérica, bueno, en concreto ese viaje en 1909-1910, Altamira difundió activamente las ideas historicistas, bueno, con las que estaba de acuerdo, se entiende, y estéticas de Croce. Así lo testimonia Pedro Enríquez Ureña en el artículo Altamira en México, que se publica en el Ateneo en 1910, en Santo Domingo, donde recoge unas palabras significativas del alicantino. Se expresa bien, nos decía Altamira, a ellos jóvenes, ¿no?, estudiantes, ¿no?, lo que bien se siente, y la expresión de lo que hondamente sentimos convence a los demás. La expresión imperfecta nace siempre de una idea o un sentimiento poco claros o débiles. Y espero yo haberme expresado bien en esta intervención. Enríquez Ureña comenta que este principio coincide con la base de la estética de Croce, la identidad entre intuición y expresión. Y con estas palabras concluyo y muchas gracias por su atención.